¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy vamos a conseguir que Huggy Wuggy se convierta en nuestra mascota. Todo esto se hará en la versión más nueva del juego. Así que no importa la versión del juego que tengas porque funcionará para todos los casos, en dispositivos móviles y sin más demora, let's go. Muy bien, ya estamos listos. Estamos jugando a la última versión de Poppy Playtime, la más actualizada. Si nos vamos a configuraciones y vemos el panel de brillo, podemos ver de que está al máximo. Y esto básicamente significa de que podemos ver el juego y aún está a oscuras, mientras que en la versión vieja esto se veía más claro. Teniendo en consideración esto y que estamos jugando la versión más actualizada, vamos a traer a Dientón. Muy bien, ya ha aparecido. Y vamos a esperar a que él salga. Y lo primero que tenemos que hacer es que él dé la vuelta. Que dé la vuelta al panel donde está el control. Y una vez de que tenga la vuelta hecha, nos dirigimos aquí y saltamos. Perfecto, ya estamos acá. Con este nuevo método tenemos una alternativa extra para poder acceder a esta sección de las escaleras, debido a que aquí hay una pared invisible en la nueva versión, lo que imposibilita utilizar las cajas. Unas cajas que utilizábamos para poder posicionarlas aquí y saltar a este lado, pero como eso ya no funciona en la última versión, entonces necesitamos de esta nueva alternativa, que es saltar aquí y que posteriormente podemos acceder a las escaleras también y tener a Huggy Wuggy de mascota. Podemos perfectamente recorrer toda esta sección sin ningún problema y podemos observar a nuestro amigo Dientón que se encuentra por abajo mientras disfrutamos un poco las vistas y vemos cómo nos está mirando. Al momento de realizar este método tienes que también tener mucho cuidado, ya que al momento de estar subiendo, si tú te demoras demasiado tiempo en esta sección, Huggy Wuggy se sigue acercando y se sigue acercando hasta que te atrapa. Así que no demoren mucho porque Huggy Wuggy te va a morder. Aprovechando que ahora tenemos a Huggy Wuggy de mascota, vamos a saltar encima de su cabeza. Y tú me dirás, estás bromeando, ¿cierto? ¿Cómo vas a saltar encima de su cabeza? ¿Quieres que te muerda? Pues no te preocupes porque él no lo va a hacer. Él no me va a morder. Así que vamos a saltar encima de su cabeza. Y aquí voy. Perfecto. No hubo jumpscare. No nos atacó. Estamos bien. Y podemos volver a hacer el truco e intentarlo las veces que queramos. Vamos a intentarlo otra vez. Saltamos. Perfecto, no nos pasó nada. Y como les dije, podemos repetir el proceso las veces que queramos en saltar en su cabeza. Y si te preguntas si te puedes quedar mucho tiempo en su cabeza, la respuesta es no. Solo puedes durar unos cuantos segundos en su cabeza y ya posteriormente vas a caer. Existe una fuerza que te hace rebotar y posteriormente vas a caer en el suelo, pero puedes intentarlo las veces que quieras y no te pasará nada. Muy bien, ahora vamos a utilizar una de estas cajas de cartón y la vamos a colocar cerca de la entrada de este lugar donde se encuentra una varilla invisible. Vamos a hacer que esa caja quede en contacto con esa varilla y que posteriormente vamos a jalar tanto la varilla como la caja de cartón y lo vamos a jalar y vas a ver a Huggy Wuggy que se está acercando. Parece ser que tanto la caja de cartón como la varilla invisible ejercen una fuerza sobre Huggy Wuggy que hace que este se mueva junto con estos elementos. Esto a su vez nos ayuda a poder controlar completamente los movimientos de nuestro amigo Dientón del modo que nosotros queramos. Así que actualmente lo que estoy haciendo es moverlo lo suficiente para que él salga de ese pasillo y lo podamos ver en la zona principal. Aquí lo podemos ver que ya está en la zona principal y que posteriormente voy a dejar que se mueva un poquito más hasta que ya esté completamente alejado de ese pasillo. Y listo, ya lo podemos ver en completo detalle y está completamente vivo. Él es consciente porque nos sigue, su mirada nos sigue. Podemos ver de que es completamente consciente de lo que estamos haciendo. Así que también esta caja nos ayuda a controlar, como les dije, su posición tanto para la izquierda
como del modo contrario, a la derecha. Ahora te puede surgir la pregunta, vale, no se puede mover, perfecto, pero ¿es peligroso? ¿Me puede morder? Y bueno, para yo responder esta pregunta tengo que demostrarlo, así que nos vamos a acercar a él y vamos a poner a prueba si nos ataca o no nos ataca. Let's go. Como te pudiste percatar, no nos puede atacar, no nos puede morder, no tiene jumpscare porque todavía no hemos pasado el pasillo y por tanto no lo hemos activado para que pueda atacarnos. Es posible que te surja la interrogante de que él no nos está atacando porque él está un poco más arriba de lo normal y por tanto el jumpscare no nos alcanza. Bueno, vamos a utilizar una caja y nos vamos a poner más arriba para ver si en verdad fue cuestión de suerte. Muy bien, ya tenemos las cajas listas. Colocarnos en una posición idónea para poder comprobar si realmente fue suerte o si de verdad no nos puede morder. ¿Estamos listos? ¿Me muerdes o no me muerdes? ¿Me muerdes o no me muerdes? Otra vez. Efectivamente, está completamente amaestrado. Hoggy, sé que estás triste por no estar con Kissy-Missy, así que estoy dispuesto a ayudarte a encontrarla. Pero tengo una condición. Tienes que decirme cómo enamorar a Mommy Loneless. En esta última versión o en la más actualizada todavía prevalece el bug en la cual podemos hacer de que Huggy Wuggy pueda hacer movimientos graciosos, incluso hacer de que él pueda saltar. Todo esto lo puedes hacer en la versión más actualizada del juego. Y ese sería el video. Conseguimos que Huggy Wuggy se transformase en un chico bueno al calmar sus ansias de mordernos. Déjame saber tus opiniones, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.